Dolores Padierna es la secretaria general del PRD. Es maestra normalista y economista por la Universidad Autónoma Metropolitana. Pertenece a la corriente Izquierda Democrática Nacional. Fue maestra de primaria y catedrática de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Ha pertenecido al Partido Mexicano de los Trabajadores y al Socialista Unificado de México. Es fundadora de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación y del Partido de la Revolución Democrática. Dentro del Partido de la Revolución ha sido diputada local en el Distrito Federal, 2 veces diputada federal, jefa delegacional en Cuauhtémoc, secretaria general del PRD en el Distrito Federal, consejera nacional, secretaria de planeación en el Comité Ejecutivo Nacional y miembro de la Comisión Política Nacional. Fue integrante del movimiento sindical universitario, donde apoyó directamente la lucha del sindicato de costureras y fundó la Coordinadora Única de Damnificados del Sismo de 1985. Una de sus principales convicciones es proteger a las mujeres y bajo estos principios de equidad fundó la Coordinadora de Mujeres Benita Galeana, así como los talleres de salud para la mujer, la Coordinación de Mujeres por la Democracia, la Red de Mujeres contra la Violencia y Coordinadora Feminista. Dolores Padierna, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Línea Directa. Dolores, tú eres una maestra normalista. ¿De dónde la afición por la política? Creo que en la propia Normal, porque en la Normal pude conocer parte del materialismo histórico, parte de la estructura económica de mi país. Se estudia eso. Y cuando me titulo en 1978, con 18 años, se fundó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo soy fundadora y me inscribo prácticamente en la lucha de izquierda y inmersa en los movimientos sociales. En esa época estamos hablando todavía de una universidad en la Autónoma Metropolitana donde, pues de una manera muy clara, hay una tendencia todavía a pensar que la revolución era la solución, la vía violenta. ¿Cuándo cambia esta idea y se transforma en un movimiento político que abandona la violencia? Sí, yo creo que con el movimiento democrático del 88 del ingeniero Cárdenas, en realidad se suman los movimientos sociales, los movimientos de masas, las coordinadoras, a un movimiento político, y es cuando nos insertamos, pero es un movimiento político, electoral, por la vía pacífica, y desde entonces tenemos eso como convicción. Desde luego, la ideología de izquierda o marxista para hacer la transición, las revoluciones, hay de todo, no solamente es por la vía de las armas, si bien es una parte de la ultraizquierda, digámosle así, pero en la izquierda es toda una gama de tendencias. Nosotros no somos extremos, yo me inscribo dentro de la izquierda democrática, que lucha de la vía pacífica para la toma del poder político, para lograr una transformación de México. Dolores, cuando finalmente en 88 el ingeniero Cárdenas consigue incorporar a todos los sectores, de repente tuvieron enfrente a los priistas, aquellos a los que habían combatido y consideraban como la parte que había que pues deshacer para transitar a un México democrático, y de repente un grupo de ellos pues se volvió su aliado y eventualmente parte del mismo grupo. Sí, eso fue una discusión fuerte que tuvimos todos los que éramos de izquierda, que habíamos sufrido incluso represiones de los gobiernos priistas, y podría decirte que el movimiento de aquel tiempo se trifurcó. Unos nos sumamos con el ingeniero Cárdenas, otros se quedaron con doña Rosario Ibarra de Piedra, que también concursó para la presidencia, y otros fueron antielectorales o antipartido. Los que entramos con el ingeniero Cárdenas a trabajar en la lucha electoral, lo hicimos porque ese grupo del ingeniero Cárdenas encabezaba prácticamente una disidencia y un posicionamiento nacionalista del país, muy críticos del neoliberalismo, y coincidíamos en eso, en que una parte de la transición, tal vez un inicio era optar por el nacionalismo, por una acumulación de fuerzas donde cupiéramos todos los de izquierda, pero también una parte de centro o de la izquierda moderada. Ahora, tu militancia empieza también a darse a partir del terremoto del 85 con esta creación de movimientos urbanos populares, en donde se dice, bueno, pues ahí
todavía la perspectiva de una presión violenta estaba presente. Eso es lo que le pasó a los movimientos urbanos populares para que se incorporaran directamente a la lucha política. Sí, bueno, yo vengo del movimiento sindical y efectivamente en los sismos del 85, del 85, perdón, entramos a formar la Coordinadora Única de Damnificados y ahí es todos los sectores populares, los castigados por la crisis, los sin techo, los sin alimento, los pobres. Y el movimiento urbano se nutre también de mucha indignación, digamos, de la gente, de muchas necesidades. Y en aquel tiempo era un gobierno de oídos sordos, de no resolver los problemas, de no querer apartar políticas públicas en favor de la vivienda. Ni siquiera había un rubro que considerara la vivienda como política pública. Eso lo ganó la CUT. Entre otras cosas, ante un gobierno autoritario, cerrado, ajeno a las necesidades de la gente, las movilizaciones, nuestros movimientos, pues eran para forzar a que hubiera presupuesto para la gente pobre. Cuando finalmente, en el 88, después de lo que se consideraba como un fraude electoral, se crea el Partido de la Revolución Democrática, adquiere inicialmente una dinámica de subordinación a los caudillos. Inicialmente al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, eventualmente después con López Obrador. ¿Eso ha sido una falla de la izquierda o ha sido parte integral de la transformación del país? Yo creo que son dos elementos los que deben de vincularse. El liderazgo, por supuesto, y las instituciones sólidas, la institución como partido que sea muy sólida y desde luego ningún movimiento sin liderazgos es. Los liderazgos por sí solos no son nada, pero un liderazgo sin estructura, sin institución, o sea, no son nada. Pero una institución también sin liderazgo no es nada. Se requieren ambas cosas, la solidez, el funcionamiento de una institución democrática que sigue al pie de la letra sus principios, sus objetivos, su normatividad. Esto sería lo ideal para la izquierda, con los liderazgos fuertes que representan como un capital político para la transición, que suman más allá de los propios partidarios a gran parte de la sociedad, porque para eso son los liderazgos. Y yo no concibo que el ingeniero Cárdenas o después Andrés Manuel López Obrador sean caudillos. Yo creo que son líderes muy fuertes que van más allá de los partidos y que generan son carismáticos, fuerza, poder de convocatoria, digamos, y a veces hasta más que el partido. Y eso, a veces más que el partido, y eso no los convierte a veces en gente a la cual no se puede contradecir. No, yo creo que los hemos contradicho varias veces y hemos discrepado y podemos discutir y analizar los puntos. No, yo no los creo ni intocables, ni al margen de, ni superior a, no. Son compañeros que cumplen una función y como tales, pues su responsabilidad es esa, ¿no? Pero el partido es el que le falta institucionalidad. Si fuera muy fuerte institucionalmente, por ejemplo, mi partido, el PRD, sin duda alguna aquí estarían no solo esos dos líderes, sino muchos más. Todos nuestros intelectuales, por ejemplo, que tienen una opinión pública muy poderosa, que escriben libros, que son gente de mucha lucidez, fueron ausentándose del PRD. No lo han abandonado, pero se ausentaron. Hace falta que esos intelectuales estén con nosotros, como muchos militantes sencillos, pero que tenían la idea de hacer la transformación de México a través de las siglas del PRD, silenciosamente nos han dejado. Estamos en un proceso en el PRD de unificación, de consolidación, de institucionalización, para acercar a todos ellos que en un momento dado sí nos dejaron. Estamos platicando con Dolores Padierna aquí en Línea Directa. Dolores, el Partido de la Revolución Democrática, dices tú, le falta institucionalidad. De una o de otra manera, la fuerza de lo que tú no los reconoces como caudillos de hombres fuertes, digamos, como el caso de López Obrador, los llevaron pues casi a la presidencia de la República en el 2006, en algo que ustedes siguen considerando como un fraude electoral. En todo caso, el problema, digamos, de un PRD que después de estar a punto de tomar la presidencia se viene para abajo. ¿Qué le pasa al partido? Un partido, dicen, de corrientes que trataban de expresar su pluralidad y que de repente resulta que las corrientes terminan
pues atacándose, descalificándose entre sí, en algo que pues para algunos es parte de la vida rica o democrática de un partido, pero en donde dicen a los periodistas se les pasa la mano. Así se ve, así se visualiza, pero el trasfondo es otro. A partir del 2006, que efectivamente ocurre el fraude, el partido sufrió una polarización. Las corrientes han existido desde el origen del partido. No son el problema las corrientes, sino justamente esta polarización en una decisión. Habíamos muchos que no queríamos reconocer a Felipe Calderón como presidente constitucional por el fraude, y había otros que decían que sí, o que no lo reconocían como tal, reconocían el fraude, pero que decían hay que dialogar con ese gobierno. Fue lo mismo que en el 88, había dialoguistas y antidialoguistas. Es lo mismo que se presentó en el 2006, pero ahora penetrados, yo creo, por el propio gobierno federal. Creo que Felipe Calderón, en aquel tiempo a través de Muriño y de Nava, hablaron con algunos dirigentes de mi partido, con los chuchos, y compraron ese boleto de querer dialogar, de tener acercamientos con Felipe Calderón, cuando no era un acuerdo. Eso fue un detonante de una división. Luego tomaron una decisión de fracturar el Frente Amplio Progresista, de dividir a los tres, a la izquierda partidaria que había triunfado en el 2006, había que bajarle el porcentaje electoral a toda costa. Nosotros nos opusimos y estuvimos defendiendo la unidad y defendiendo las candidaturas únicas de los tres partidos, etcétera, etcétera. Luego vino la reforma electoral en el 2007-2008, donde se prohibió la creación de nuevos partidos, donde se quería borrar del mapa al PT y a Convergencia. Fue otro momento de enorme división. Y para culminar, en la elección del 2009, donde se quiso borrar la ideología del PRD, su plataforma, su fisonomía, su ideología, sus principios, para diluirlo con alianzas con la derecha, para diluirlo y no significara nada, borrarlo del mapa. Nos opusimos y la debacle pues fue tremenda. Nos hundimos al 12%, ha sido la más baja votación que hemos tenido en toda la historia, y el 2010 significó un repunte, pero también una reflexión, y por lo tanto un reacuerpamiento, un acuerdo de unidad, y estamos en una nueva etapa. Dolores, este lenguaje que tú manifiestas me habla de dos izquierdas que difícilmente son reconciliables. La verdad es que son dos planteamientos que tienen que ver, no sé si con la línea negociadora o dialoguista, como la llamas tú, y aquella que rechaza, pero en todo caso esto es lo que conduce a un choque importante, que además se va a traducir eventualmente en el 2012 en la elección presidencial. ¿No faltaría empezar a crear cierto tipo de instituciones dentro del PRD que le diesen validez a ese concepto democrático de que pues, el que tiene más es finalmente el que gana? Bueno, así lo dicen nuestros estatutos. Incluso aquí se permite la proporcionalidad, se permite participar por planillas, y la planilla por porcentaje se acomodan en el órgano nacional de decisión. Sin embargo, yo creo que lo que ha pasado del 2006, por lo menos al 2010, ha sido quién dirige, porque nosotros habíamos tenido la presidencia, ellos la Secretaría General, y después, de manera abrupta, ocurre una elección entre Alejandro Encinas y Jesús Ortega. Se impone Jesús Ortega, lo impone el tribunal, lo imponen desde afuera. Ese fue otro momento muy doloroso para nosotros como izquierda, que la derecha nos ponga a nuestro presidente. Pero quien dirigía pues era fundamentalmente René Arce, Acosta Naranjo y Jesús Ortega. Y ellos tenían esa línea de confrontación, de deslizamiento hacia la derecha. Las cosas han cambiado porque René Arce se fue del partido, se fue al PRI, que ese es su lugar de siempre. Acosta Naranjo pues se fue de diputado, hoy es candidato, y Jesús Ortega dejó la presidencia. Tenemos hoy una presidencia legítima, electa transparentemente en un Consejo Nacional. Se puso el Internet para que se viera lo impecable de la elección, de tal manera que ahora es una dirigencia legítima. También hay un equilibrio en el partido, porque nuestras
fuerza no estaba representada, ahora yo estoy en la Secretaría General, el equilibrio, la voluntad de unidad y sobre todo tener en la mente, en la perspectiva de la elección presidencial del 2012, hace del PRD ahora que volvamos a un repunte, por lo menos rumbo al 2012. Don, es una figura importante para Izquierda Democrática, para la corriente que tú presides o que tú encabezas de una u otra forma, es Andrés Manuel López Obrador. Y Andrés Manuel está jugando con los otros partidos, es miembro prácticamente del Partido del Trabajo, con él aparece esta dualidad de un líder que tú lo asumes como perredista, pero que está del otro lado de la izquierda, o de una izquierda que es tu aliada, pero que no es exactamente el PRD. ¿Es conciliable con todo el proceso de democratización? Mira, desde finales del 2006 y durante 3 años consecutivos se hizo todo para expulsar a López Obrador de mi partido, para sacar al capital político, a quien había ganado la presidencia, y porque tiene un proyecto netamente de izquierda que no le gusta a muchos de las élites. Y yo creo que es una injerencia de Felipe Calderón, principalmente, en nuestro partido, y también de Mario Fabio Beltrones y otros que meten su cuchara acá, y hay quien les hacen caso, pero han querido debilitar a López Obrador, expulsarlo, quitarle al PRD. Lo borraron de los spots de nuestro partido y han querido, lo quieren quitar del padrón, en fin. No sé qué es primero, si el gallo o el huevo. El asunto es de que aquí se trabajó para sacarlo. Él simplemente se resguardó y creo que el PT y Convergencia más el PRD somos la unidad que es la clave para el triunfo. Se demostró que la ruptura, por un lado PT y Convergencia y por el otro PRD, nadie gana, todos perdemos, y que solamente unidos, más toda la fuerza social de la gente democrática, puede darnos el triunfo, y yo creo en ese proyecto. Estamos platicando con Dolores Padierna, aquí en Línea Directa. Dolores Padierna, para el 2012 el Partido de la Revolución Democrática vuelve otra vez al gran dilema, ahora sí de 2 candidatos. Marcelo Ebrard por un lado, el propio Andrés Manuel López Obrador por el otro, y una, como tú lo has dicho, una incapacidad del partido para procesar este tipo de candidaturas. Se ve difícil que una izquierda pueda volver a tener el peso que tuvo en el 2006, bajo el principio de una contienda interna en donde parecería ser que el perdedor simplemente no va a jugar con el ganador. Así se percibe. Lo primero que habría que señalar es que en el país están dadas las condiciones para el cambio, que la gente está en un hartazgo enorme, que acaba de pasar una crisis económica 2008-2009, que sumió a la economía un 6.5%, que aunque se ha venido recuperando, el promedio es de 1.8%, que la pobreza se ha incrementado, en fin. Ahora, sumado eso a la crisis de violencia, están las condiciones en el país para que la gente requiera un cambio. Se requiere un instrumento y las condiciones también políticas para que se pueda dar. La izquierda, pero no solo la izquierda partidaria, no sería suficiente con una candidatura única. Tendríamos que ampliar todo el abanico hacia la gente nacionalista, democrática, del país, armar un bloque democrático en México que pudiera encabezar este cambio. ¿Quién es el candidato de todo este bloque? En un principio consideramos que los 2 candidatos más fuertes, Andrés Manuel y Marcelo Ebrard, pudieran ellos ponerse de acuerdo y proponernos una instancia. Yo todavía tengo esa esperanza de que ellos 2 se pongan de acuerdo y le propongan a los partidos una sola propuesta. No por ello el PRD tiene que cruzarse de brazos y esperar. Nosotros tenemos que trabajar para que la ruta esté muy clara, los procedimientos sean muy transparentes y se pueda tomar la mejor decisión. ¿Cuál es la mejor decisión? Pues con quien podamos ganar. ¿Quién tiene las mejores condiciones? A mi juicio, yo creo que quien ha trabajado mucho ha sido Andrés Manuel, que tiene el cariño de la gente. Yo he recorrido con él muchos estados, o por mi cuenta también he recorrido el país, lo recorro de jueves a domingo también, y la gente es un clamor
Andrés Manuel se metió al tuétano, al corazón de la población, y creo que a nivel de los votos él sería el más fuerte. Tiene el mejor proyecto, me parece, tiene un proyecto claro, escrito, compartido por gente muy lúcida del país. Me parece que atina a la solución de los principales problemas nacionales. En cambio, Marcelo ha seguido una línea, me parece también complementaria, muy inteligente, de velar, por ejemplo, por todas las minorías, por avanzar como un proyecto de izquierda. Me parece que ha consolidado gran parte de las políticas que identifican a la izquierda, y que él ha estado en los medios de comunicación, por su cargo está expuesto a la opinión pública, y también está aumentando rápidamente su... Dolores, si finalmente en la elección interna el ganador es Marcelo Ebrard, ¿ustedes lo van a apoyar? Con el que se decida. Lo que sí no estaríamos nosotros de acuerdo es en que todo la estructura del PRD se incline por Marcelo Ebrard, y así se está trabajando por algunos, no por el presidente, pero sí por su corriente, donde tienen muchos estados y no quieren cambiar la presidencia. Hoy día nosotros somos por lo menos en 17 estados mayoría, y ellos no quieren cambiar la dirigencia, esperando hasta que pase el 2012. A nosotros nos urge cambiar los estados porque ganaríamos la presidencia, y entonces en todo caso se equilibran las fuerzas. Hablaste de alianzas entre los sectores nacionalistas, etcétera. Finalmente, incluso en el caso de Oaxaca, ustedes aceptaron ir con el PAN por la figura propia de Gabino Cue. Quizá el pragmatismo es algo que está ahí presente como una alternativa, pero para Izquierda Democrática Nacional, para ustedes, esa no es la clave. No, y hablemos claro, y aquí tenemos muchas cosas en relación a ese debate de las alianzas con el PAN, porque en realidad no, esta fue una medida elitista, donde los dirigentes deciden por los votantes, por los electores, y eso me parece la peor antidemocracia que puede haber. No podemos suplir a la ciudadanía en su decisión de votar, pero aquí se sumaron no solamente los 3 partidos y el PAN, sino además una parte del PRI. Hay que decirlo claro, que también el PRI participó de estos acuerdos, que en Oaxaca era una parte del PRI, o sea, dividir al PRI y todos los partidos, y eso es lo que dio el triunfo en Oaxaca, en Puebla y en Sinaloa. Esa misma receta iba a ser en Hidalgo y en Durango, que fueron los 5 estados votados en el Consejo Nacional, pero de uno o sea, ahí el PRI ya no se dio, y ya la fórmula elitista ya no funcionó, y prácticamente hicieron fraude, porque yo estoy convencida que en Durango ganamos, y sin embargo se impuso de nueva cuenta el PRI, que en Hidalgo ganó Xóchitl Gálvez y que también se impuso el PRI. O sea, esa coalición era la esperanza que ganara Gabino Cue para nosotros, pero también eso se repartió. El PRD tendría a Gabino Cue o las izquierdas en Oaxaca, el PAN tendría Puebla y el PRI tendría Sinaloa. No me gusta ese tipo de componendas, las quisimos echar abajo. Creo que eso ya quedó en el basurero de la historia. Yo espero que no se vuelva a revolver la izquierda con la derecha, porque no somos para nada lo mismo la izquierda que la derecha. Dolores Padierna, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Fue Dolores Padierna, aquí en Línea Directa. Dolores Padierna es la secretaria general del PRD. Es maestra normalista y economista por la Universidad Autónoma Metropolitana. Pertenece a la corriente Izquierda Democrática Nacional. Fue maestra de primaria y catedrática de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Ha pertenecido al Partido Mexicano del Movimiento Sindical Universitario, donde apoyó directamente la lucha del sindicato de costureras y fundó la Coordinadora Única
de damnificados del sismo de 1985. Una de sus principales convicciones es proteger a las mujeres y bajo estos principios de equidad fundó la Coordinadora de Mujeres Benita Galeana, así como los talleres de salud para la mujer, la Coordinación de Mujeres por la Democracia, la Red de Mujeres contra la Violencia y Coordinadora Feminista. Los Trabajadores y al Socialista Unificado de México. Es fundadora de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación y del Partido de la Revolución Democrática. Dentro del Partido de la Revolución ha sido diputada local en el Distrito Federal, 2 veces diputada federal, jefa delegacional en Cuauhtémoc, secretaria general del PRD en el Distrito Federal, consejera nacional, secretaria de Planeación en el Comité Ejecutivo Nacional y miembro de la Comisión Política Nacional. Fue integrante de... Dolores Padierna, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Línea Directa. Dolores, tú eres una maestra normalista. ¿De dónde la afición por la política? Creo que en la propia Normal, porque en la Normal pude conocer parte del materialismo histórico, parte de la estructura económica de mi país. Se estudia eso. Y cuando me titulo en 1978, con 18 años, se fundó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo soy fundadora y me inscribo prácticamente en la lucha de izquierda y inmersa en los movimientos sociales. En esa época estamos hablando todavía de una universidad en la Autónoma Metropolitana donde, pues de una manera muy clara, hay una tendencia todavía a pensar que la revolución era la solución, la vía violenta. ¿Cuándo cambia?